Federico y mi persona nos invitaron a hablar un poco de tango y de acuerdo con nuestros escasos conocimientos en la materia, pues estuvimos disertando aquí, conversando, charlando, inclusive con el público, sobre esta materia que corresponde a un festival que en este momento se hace en el municipio. Sí, muy complacido de estar en Jericó, un municipio que resuma cultura, tiene una larguísima tradición espiritual, estética, literaria, y pues amablemente nos invitaron a hablar de tango, vine con el doctor Gilberto González de Bolívar, Antioquia, una persona está lleno de anécdotas y de información de autores, de compositores, de letras de tango, y como nosotros encontramos en todo eso una gran riqueza cultural, quisimos compartir, antes que el conocimiento, que nosotros no lo tenemos, la devoción y el gusto que sentimos por el tango, porque creemos que el tango refleja una manera de describir la vida, los sentimientos, las pasiones, las emociones del ser humano, y pues amablemente nos invitaron a Jericó y estuvimos compartiendo con la gente y estamos realmente muy agradecidos por la compañía. Es el tango de Pascual Contursi, por ejemplo, con letras como Mi Noche Triste, y es el abandono que a mí me sucedió, por decir algo, ¿cierto? Fue el abandono que sintió Pascual Contursi cuando lo dejó la mujer, cuando se le fue, que ya la guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar, y la lámpara del cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa tragedia personal, Discépolo la llevó a otro nivel, la tragedia de todos. Cuando dijo, por ejemplo, en Cambalache, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, no yo, ni tú, ni aquel, cualquiera. Cuando en uno dijo, uno busca lleno de esperanza, dijo, uno eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Universalizó, digamos así, le dio un contenido filosófico diferente de ese individual, de la muchachita que tuvo un fracaso, un traspié, como lo queramos llamar, y cayó. Y después fue despreciada, que se ve tanto en los tangos, por ejemplo, de Celedonio Flores, sobre todo de Celedonio, porque Celedonio sí fue un personaje muy excepcional en el tango, ¿cierto? Pero me parece muy bien esto que quiere Alonso expresarles a ustedes y conversar aquí entre todos nosotros, pues lo que significan las letras del tango, la poesía en el tango, porque la poesía en el tango es increíble. Uno cree que por venir de donde venía, el bajo mundo, no iba a lograr calidad, excelsitud, lirismo, poesía. Veía uno que no, que se iba a quedar en esas cositas menores, porque el tango, todos lo sabemos, nació de algo tan particular que en el siglo XIX, por allá en 1880, los tangos, que ya lo sabía, eran tangos vulgares, ya había letras de tango, pero los mismos títulos, por ejemplo, el Choclo, que es un tango por ahí de 1900, el Choclo a los argentinos es el pene. Y un tanguito que después adquirió categoría y decencia, que se llamó ya decentemente Cara Sucia, era Concha Sucia, que hacía alusión a las partes femeninas, ¿cierto? Y había de tal vulgaridad y de tal, un tango, por ejemplo, por allá de 1880, que se llamaba, título larguísimo, ¿con qué trompieza que no entra? Así, en esa forma. Sí. Bueno, en todo caso no. Vamos a hablar un poco de esas letras de tango que quiere Alonso que hablemos, ¿no?
que hay ese tango tan doloroso, tan humano, tan filosófico como el de Discépolo, por ejemplo, Cambalache, tormenta, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable. Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Eso es una imprecación, es un cuestionamiento a lo que nos enseñaron. Lo que nos enseñaron que teníamos que ser muy buenos. Y resulta que hoy vemos que el malo vive mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Primero, muy complacido de estar en Jericó. Estábamos hablando a la hora de hablarse, que Jericó tiene un rasgo y un rastro de cultura, de sensibilidad. Qué maravilla que el suroeste tenga un municipio que esté tan interesado en el tema cultural. Este festival es que hace Jericó, es un símbolo de que hay una música que para mí es una forma de expresión del dolor, pero también de la alegría. El tango es un mundo mágico para mí. Yo recuerdo una anécdota que contaba Fernando Sabater cuando él encontró por primera vez un libro de Jorge Luis Borges en Madrid. Él iba a una librería y Borges todavía no era conocido en Europa y le vendieron un libro, el librero le recomendó un autor que estaba como despuntando en Europa, algo se oía hablar de señor en Sudamérica, pero no era figura mundial. Y Fernando Sabater rápido leyó ese libro y a los 20 días volvió a preguntarle si habían llegado más libros del señor, y yo sí, ya llegó otro libro. Y lo leyó y a los 20 días volvió, y el librero, ya curioso, me preguntó, hombre, pero ¿qué es lo que le pasa a usted con ese escritor? Y Fernando Sabater dijo, es que yo siento que ese señor escribe para mí. Yo siento que ese señor escribe para mí. Y a mí con el tango me ocurrió una cosa similar. Yo vengo de una familia en la que esencialmente se oía ópera, zarzuela, música sinfónica, música lírica. Y el tango, pues yo me lo tuve que rebuscar en la calle, en un café en Bolívar, el Marne, que fue la Universidad del Tango en Bolívar. Allá empezamos a soñar con el Puente Alsina, que en Bolívar teníamos el Puente La Sucia, pero en Buenos Aires pues, había un Puente Alsina, había un guapo que había matado a un tipo y él lo había matado. Pero el tipo tenía la ley del silencio, el código del silencio, y para nosotros el guapo Cruz Medina se volvió como una especie de símbolo de lo que era un varón. Y el tango fue preformando como una manera de ver el mundo. Yo creo que la auténtica magia, en mi caso del tango, es que me trajo no solo una música nueva, una letra nueva, sino un sentimiento nuevo. Alguna vez iba yo en un taxi para Medellín, y iba a un lugar en el que se oye tangos en Envigado. Y yo iba con un hombre pues, mayor que yo, que ya es difícil de encontrar, pero el taxista era mayor que yo. Y ese señor iba oyendo tangos. Y le dije yo, mi señor, ¿a usted le gusta el tango? Y me dijo, no me gusta, me encanta. ¿Y cómo aprendió? Y yo, no, mi papá oía tango los sábados y los domingos, era hincha de Medellín, entonces él ponía tangos y tomaba. Y ponía tango y bebía ron y bebía aguardiente. Y en mi casa, sábados y domingos, mi papá manejaba un bus y en el bus toda la semana oía tangos. De manera que yo pues, me quedo en el tango. Y yo le voy a dar una definición de tango. El tango es la vida con música. El tango es la vida con música. Usted va a hablar de desamor y ahí está el tango. Me encanta que me muraste lo mejor. Usted va a hablar de desamor. Para saber del olvido hay que sentirse olvidado. Usted empieza a hablar de las letras del tango y a encontrar una literatura nueva. Como los hombres sin mayor educación formal en la literatura llegan a construir un auténtico mundo. Es que la magia del tango es
que construyeron un mundo. Yo recuerdo un cuento de Jorge Luis Borges, Tron Ukbar, Orbis Tertius, donde crearon un planeta y crearon la gramática y crearon la física. Yo creo que el tango rescató, digamos, como dice el propio tango, se adecentó cuando lo llevaron a París, porque en Buenos Aires no se podía grabar, justamente por lo que decía el doctor Gilberto, no se podía grabar, porque es que los tangos de la época de 1870 a 1880 más o menos, eran tangos de doble sentido. Por ejemplo, el Kiko, por ejemplo, 7 palabras, que en realidad era como un mascarón que le habían puesto en doble sentido para que eso pudiera cantarse más o menos, en forma decorosa. Y el tango ya con Pascual Contursi en 1917, con Mi Noche Triste, pues tomó una carta de ciudadanía distinta. El tango empieza a hablar del alma, de la vida, de lo que le pasa a los seres humanos. Borges tiene una frase muy bonita. La historia universal es la historia de un solo hombre, porque lo que le pasa a un hombre le pasa a todos. Gilberto decía hace un minuto que el mérito de Enrique Santos Discépolo era haber eliminado el individuo y haber hecho universal el tango. Eso de que lo mismo un burro que un gran profesor. Vargas Llosa decía que se escribe literatura de ficción para poder vivir más vidas, porque la única que tenemos no nos basta para imaginar el mundo que podemos imaginar. Y el mundo yo creo que el tango tiene un gran mérito, para mi gusto. Alonso, perdóname que no quiero que se me pase esto porque es muy doloroso. Discépolo, a mí me cautiva Discépolo esto precisamente por esa universalidad que le dio al tango. Pero no fue ajeno a su propia tragedia personal. Hay unos tangos. Él se enamoró de una cantante española que llegó a Argentina y que terminó siendo una gran intérprete de tango, que fue Tania. Y Tania a él lo enloqueció y Tania le puso todos los cuernos habidos y por haber. No había cualquier ganadería de estas, yo creo que era cortica para ponerle cuernos, para cortar los cuernos que le puso Tania al pobre Discépolo, con quien no tuvo familia. Pero le inspiró unos tangos de dolor tan profundos como Canción Desesperada, en donde estaba su propio dolor. Y Discépolo, que había sido un hombre de teatro, era un hombre actor de teatro, pues, es decir, que representaba otros papeles diferentes de los suyos propios, pues tenía su propia tragedia y la tuvo toda la vida y fue un hombre demasiado trágico en cierto sentido, porque también se metió en la política cuando Perón era el presidente de la Argentina y Evita lo acosó y casi que Evita Perón le hizo la vida imposible. Él tenía un programita en la radio que se Mordisquito, y en Mordisquito hacía propaganda política al régimen, pero doña Eva lo mortificó y le fregó la vida hasta el punto de que ya ligero él se deterioró en su salud, porque además era supremamente poquito en todo, se alimentaba muy mal. Hay la anécdota famosa en México cuando lo invitan a almorzar y le pregunta el mesero, le pregunta, ¿y el señor qué va a comer? Y el pescado. ¿Qué pescado le traigo? Sardinas, una. Con verduras. Sardinas, ¿y verduras qué? Alberjas, 3. Es una anécdota de su poquedad en lo material del mundo, pero un hombre que sufrió mucho. El tango, a mi juicio, tiene muchos valores extraordinarios. Lo más importante, haber inventado un lenguaje. Y dentro del lenguaje, inventar otro lenguaje. Porque usted tiene un fardo, pero dentro del tango hay un tango que es campero, hay un tango que es reo, hay un tango que es humorístico. Es decir, el tango tiene tantas, y tiene un tango que es muy especial porque es el tango en el que se habla al revés, lo que ellos llaman el verso.
Entonces, ellos hablan del botón para significar pues el policía, porque cuenta la historia de que la policía en esa época es un tomo, pero que en esa época también la policía usaba un uniforme con un botón y lo identificaron justamente diciendo hay una sinonimia entre el botón y el tomo, y en el lenguaje del berre, el tomo terminó siendo el botón. Y hay un tango que canta, que toca D'Arienzo con el Chagüe. Yo soy siempre un buen gomía en la buena y la fulera, dice el tipo. Porque el tipo le pusieron los cuernos, la mujer lo abandonó, y el tipo empieza diciendo, no te andes haciendo el rana que vas muerto en la parada. Vos sabés, y empieza a describir la vida de la vecina, pues yo soy un buen gomía en la buena y la fulera, de Chabate, y tiene una frase fantástica el tango, dice, para que el duende de los celos no te morfe el corazón. Es decir, para que los celos no te maten la vida. De Chabate. Yo sé bien que porque anoche se piantó tu flores-nadas, mira cómo se lo describe. Vos andas hablando solo, pero yo te doy bancada. Cuando a cada 3 palabras la nombras sin querer. Entonces yo me puse, a raíz de esta conspiración de Juan Camilo Restrepo, me puse la tarea de recopilar una serie de letras que a mi juicio representan las tantas cosas que dice el tango. Por ejemplo, el tango tiene el mérito de conversar con los instrumentos. Ahora vamos a ver un tango que es muy bonito, a mí me gusta mucho, que es el bandoneón, al que le dicen fuelle. En el lenguaje del tango, por ejemplo, al piano le dicen el dientudo, y al violín le dicen el jamón, y pues, por supuesto al bandoneón le dicen el fuelle. Y la historia del bandoneón es una, pues, 40 leyendas acerca de cómo llegó el bandoneón. Hay una que yo se la leí a José Gobello. Él decía que el bandoneón, pues lo encontraron ahí en el puerto de Buenos Aires, una Paratico, ahí lo encontraron, no sabía cómo funcionaba eso, y que en realidad tenía una marca que decía Ban de Unión, que era la fábrica, Ban de Unión, con apóstrofe, ¿no? Ban de Unión. Y entonces dice José Gobello que de ahí los argentinesearon diciendo no bandoneón, sino bandoneón, y se quedó como bandoneón. Y yo me encontré en estos días una cosa muy curiosa. Rodolfo Merelos, que es un gran bandoneonista, él hablaba de que a los bandoneones les podían poner más teclas. Y había bandoneones a los que les ponían 5, 10, 15 teclas más, porque el origen del bandoneón era justamente, como tenía una función religiosa, que era acompañar a las oraciones en Alemania, pues encontraba que al salir a la calle era muy complicado sacar un armonio, sacar un piano, sacar un órgano. Entonces inventaron ese bandoneón y por eso contaban ellos que la fabricación del bandoneón pues, es especialmente en Alemania. Pero volviendo a esto, Gilberto, yo me encontré con unas letras que yo quise seleccionar y en lo que yo encuentro una tesitura especial en el tango. Por ejemplo, cuando uno empieza a hablar, que obviamente no es un tango, pero está acuñado por Gardel y ya se quedó como tango, guitarra mía, oiga esta poesía, por los caminos del viento. Guitarra mía, por los caminos del viento, suenan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Una sola frase, que probablemente no era de él, pero que estaba hecha a su medida. Mira, es mejor jugar de malas que trabajar de buenas. A ver, Y tenía otra muy particular, porque ahí nunca ganaba, ¿cierto? Tenía esa otra que decía, me levantaba y decía, sin nada, lo he hecho Dios al mundo, aquí estamos gordos y culones. a ver, hablando del tango, estamos hablando ahora de almuerzo, y a Borges no le gustaba el tango, lo detestaba, y especialmente a Gardel, porque él creía que Gardel había vuelto el tango una cosa pues de lágrimas ahí, y él además no entendía que el tango siendo una elegía del guapo, del hombre que mata simplemente por el
gusto de mostrar que es más guapo que el otro, de ser guapo. Cuando una mujer lo abandonaba, ese tipo arrancaba a llorar, o sea, porque no entendía eso. No entiendo cómo un tipo que es guapo, que es capaz de matarse con otro, Hormiga Negra, pues, que era un personaje famoso. Él cuenta en un libro, El Tango, que alguien le escribió una carta a un guapo que había en Buenos Aires diciéndole pues, que vivía en tal parte. Este tipo de Buenos Aires se va hasta esa población y se encuentra con él, y hacen un duelo y se matan. Como dice Borges, se mataron sin lucro o pasión de amor, se acuchillaron, dice. Entonces, él detestaba el tango justamente porque el tango representaba lo que yo considero el infinito poder que la mujer tiene sobre el hombre. Yo, por contrario, creo que el tango reivindica a la mujer en el sentido de que ella determina el destino del hombre. Y con Gilberto hablamos ahora, y con todos pues hablamos ahora, de que no le gustaba el tango, pero a mi juicio, Borges escribió la esencia auténtica, el alma del tango. El alma del tango. Yo recuerdo un poema que se llama El Tango, y él empieza a preguntar por los guapos. Él empieza a preguntar por los guapos. Y en ese poema yo encuentro cosas fantásticas. Primero, la definición del tiempo, o la indefinición del tiempo, la biografía de estos cuchilleros, la manera como los tangos de Arolas y de Greco los bailaban en la vereda, y el final, que él demuestra cómo el tango, que es apenas tiempo, que es música, dura más allá que el hombre, dura más allá, una liviana melodía de ser, dura más allá del hombre. Y al final, la conclusión de Cruz Medina, creo yo, el que yo oí en Bolívar, que era un guapo que había muerto en un puente, y dice Borges, hablando de los guapos del tango, ¿dónde estarán? Pregunta la herejía de los que ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer fuera el hoy y la uña todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje, que fundó en polvorientas callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando la epopeya un episodio, una fábula del tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa, que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. Qué oscuros callejones, o qué yermo del otro mundo habitará aquel que era una sombra oscura, muraña, ese cuchillo de Palermo, y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gestas se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Y aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los hundieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciega muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, y oigo el eco de los tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda, es decir, en la acera, en un instante que hoy emerge aislado, sin antes y después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En sus acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista para. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafían. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto. El recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del sur. Les voy a leer, y con esto yo creo que yo personalmente remarco esta ocurrencia. No, yo también, para la satisfacción del público, porque quedan liberados.
mato esta ocurrencia con un poemita que escribí precisamente dedicado a Discépolo. Se llama A Discépolo escuchando tormenta. Sabor de agua de mar hay en tu canto que disimulan máscaras de risa. Es el sabor quemante de la brisa con el gusto salobre de tu llanto. Y ese alarido de dolor y espanto, el de tu voz aislada e insumisa, increpa al hacedor con la maciza y ruda solidez del calicante. ¿Por qué? Preguntas de la angustia herido, parece más el justo que el bandido, y quien tus pasos sigue da ventaja. Y el murmullo de un eco muy lejano, otro tango, bruñido por tu mano, es la respuesta que del cielo baja. Bonito. Hay una última letra de propósito de Santos Discépolos. Eso lo cantó Gardel. Sueño de juventud. Ah, muy bello, un vals. Es un vals. Lo cantó Gardel y después muchos otros también. Sí. Y oigan esta letra: sueño de juventud que muere en tu adiós. Eso ya es un poema. Sí. Sueño de juventud que muere en tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Un poeta muy grande, Inmenso. sí, Inmenso. Y tiene ya el humorístico. Hay un tango que a mí me gusta mucho. Y a mí también. Mucho. Se llama Cuando un viejo se enamora. Bueno, eso es una milonga. Sí, una cosa deliciosa porque él ve, yo en lugar de entenderlo como ridiculizar al hombre mayor que se enamora, es el poder infinito que tiene el amor de reinaugurar una vida que se sentía cancelada, que se sentía humillada. Por contrario, lo que trae el amor es una renovación absoluta, y entonces él se pinta con tinturas para el pelo, y entonces él ya no sale pues al viento, porque de pronto, y él narra la historia de un viejo que se enamora y una mujer mucho más joven. Pero yo, en lugar de entenderlo como el ánimo de ridiculizarlo, como un tango humorístico, yo encuentro siempre que el amor es eso, es una fuerza superior que transforma la vida de un ser humano en cualquier edad. Y reivindico, yo en esto insisto, el infinito poder que el tango relata en la mujer, que el tango admite en la mujer. Todos los tangos están subordinando al hombre. Todos. Yo era feliz cuando estabas. Te fuiste, mi vida cambió. Te fuiste, dejaste en sombra. Como es que dice el tango, Gilberto, he llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás y que nunca volverás. Me han dicho que es así. Cuando dijiste que ibas a hablar de un tango muy simpático, creí yo que ibas a hablar de un tango de Discépolo, que tiene unos tangos humorísticos, muy poquitos son, pero hay uno muy simpático que lo conocemos todos, sobre todo por la versión de Julio Martel con la orquesta de Ángelos, el Chorra. Chorra es una ladrona de la que él se enamora y le meten 1000 cuentos y le dice que ella es hija de un militar, ¿cierto? Y que su mamá pues era algo muy especial, y entonces termina diciendo y tu mamá no me viuda de un guerrero, es la chorra de mal fama que pisó la 33, y tu padre, ese guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en gana, prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador.